Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Estamos en este espacio de la entrevista con el licenciado Manuel Espino, fundador y presidente del movimiento Volver a Empezar. Manuel, buenos días. ¿Cómo estás? David, qué gusto. No, el gusto es mío, Manuel. Han sido semanas importantes en el tema político, sobre todo el postelectoral, después de este 1 de julio. En ese sentido, tú hace 6 años decías que Acción Nacional, cuando llegó por segunda vez a la presidencia, debía de acercarse a la gente. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Se acercó, se alejó? ¿Por qué su salida de Los Pinos? A partir de la experiencia reciente del PAN en los años previos al 2006, fue que decidimos en mi dirigencia crear una secretaría que se llamó Vinculación con la Sociedad, para llevar la presencia, el mensaje, la propuesta, la retroalimentación entre el partido y la sociedad a aquellos lugares donde el PAN jamás había tenido una presencia. Sabíamos que sin esa labor, no tendríamos posibilidades de ganar la presidencia de la República, y aún así la ganamos con un muy escaso margen. Creo que a partir del gobierno del presidente Calderón y de las dirigencias nacionales que ha tenido el PAN desde entonces, el partido dejó esa tarea sin atender. Sigue existiendo la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, pero ya no se despliega un trabajo intenso en relación con ella, y creo que eso se ha visto reflejado en 2 cosas fundamentalmente: la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia el PAN, y lo otro, el que los ciudadanos a partir de esa desconfianza le han retirado el apoyo en las urnas. Es algo que los panistas, activos, militantes, dirigentes deben de revisar ahora, pero ojalá sea una reflexión, no digamos seria, sino que motive a la acción. Por eso espero que ahora que se ha anunciado un proceso de reflexión, no se quede otra vez ahí, porque el PAN es muy bueno para la reflexión, pero en esos años demostró ser muy ineficaz para la acción correctiva. Prefirió el PAN solapar casos de corrupción, prefirió permitir que desde el gobierno se manipulara la vida interna del partido, permitió incluso que se hicieran acuerdos que pervertían la percepción política del PAN. Manuel, en la noche del 1 de julio veíamos a las 2 horas y media de cerrarse las casillas a una Josefina que daba un mensaje sobre que las preferencias no le favorecían. Ahí estaban personajes importantes de Acción Nacional: Marco Antonio Adame, Luis Felipe Bravo Mena y Gustavo Madero. Pero Gustavo Madero no dijo nada, pero su presencia ahí de alguna manera avalaba lo que Josefina decía. Independientemente de los calificativos, lo que es inevitable ya es que Gustavo Madero va a pasar a la historia como el dirigente del partido más ineficaz, el más perdido políticamente hablando, el más inconsistente, el que siempre dio tumbos porque no tenía claro hacia dónde ir, el que mantuvo extraviado al partido durante su corta dirigencia. Creo que Madero va a tener que hacerse a la idea de que pasará a la historia no como el peor, porque no ha habido malos dirigentes. Algunos han sido malos, en mi opinión, pero pasará de entre los malos como el peor, y de entre todos los dirigentes como el más desastroso para Acción Nacional. Creo que lo importante es que el Consejo Nacional vea que tiene una oportunidad, que puede ser la última, para rescatar al PAN, reinstalarlo en su tradición democrática, a la que le dio prestigio por décadas, y aunque sea tarde, que reconozcan que se equivocaron. Si no reconocen que se equivocaron, y vaya que muchos, señalamos a tiempo, advertimos con mucha anticipación el riesgo de que el PAN terminara como hoy está. Yo hasta un libro escribí que se llamaba Señal de Alerta, dedicado al PAN, advirtiendo que si no se rectificaban las prácticas que lo estaban pervirtiendo, podríamos terminar como hoy está Acción Nacional. Manuel, en tus libros precisamente tú señalabas que el PAN se había convertido en lo que no quería, en un partido de Estado en donde el presidente dictaba todas las conductas al interior de ese partido. ¿Consideras que Felipe Calderón va a seguir teniendo o pretender seguir teniendo ese control de Acción Nacional aun cuando termine su presidencia? Sin duda, o sea, Felipe Calderón ya ha dado muestras muy claras de querer controlar al partido, pero clarísimas. Y lo vimos durante la campaña. Cuántos cambios hubo en el equipo de campaña fueron cambios promovidos por Felipe Calderón. Y salían unos y entraban incondicionales de Calderón. Y creo que la gente que nos puede ver hoy lo puede corroborar muy fácil.
Ahí están los resultados. Siempre estuvo presente la mano del presidente Calderón en la conducción fallida del PAN en estos últimos 5 años. Los resultados están a la vista. O sea, no es análisis político. Decir que el PAN se desfondó, que el PAN enfrenta su peor derrota, su mayor desprestigio en su historia de 70 y casi 5 años, no es análisis político, es una realidad que está reflejada en el dato duro estadístico de las urnas. Ahí están los votos, ahí está la expresión de rechazo de los mexicanos al partido que apenas hace 12 años le dio la confianza para que a través de la alternancia hubiera un cambio en la forma de gobernar y se instalara un nuevo sistema político mexicano que no logramos instalar. Pero me parece a mí muy importante que los panistas reconozcan, insisto, no solo que se equivocaron, sino que le fallaron a los mexicanos y tienen que hacerse la idea de que a lo mejor van a pasar años, lustros, décadas quizás, en que haya panistas, más bien que los panistas sean mal recordados. Como hoy recordamos a Santana, como hoy recordamos a Echeverría o a López Portillo o el gobierno terrible de Salinas. Tal vez así van a recordar los mexicanos dentro de 10, 15, 30, 50 años a los panistas cuando estuvieron en el gobierno. Y habrá quienes se pregunten, pues cómo se le ocurrió al país entregarle el gobierno al PAN en aquellos 12 años. Corremos ese riesgo. El PAN está obligado a ofrecerle una disculpa a los mexicanos porque les falló. Yo pretendo ya el año próximo, cuando cumplamos 3 años como movimiento, dejar la dirigencia nacional de este volver a empezar, seguir participando, seguir colaborando, pero muy importante es decir que desde el movimiento Volver a Empezar construimos una concertación mexicana con líderes de otras agrupaciones, de diversas ideologías, de diversos orígenes partidistas y sociales, y que en esa concertación propusimos un plan que se llama Plan de la Concertación Nacional, que quisimos que lo firmaran todos los candidatos presidenciales. El único que lo firmó, el único que se comprometió a ello fue el que ganó. Entonces, ese apoyarlo en la jornada del 1 de julio va también acompañado de esa supervisión de trabajo. De hecho, nosotros no lo apoyamos en la jornada del 1 de julio. Yo dije a título personal que yo en lo personal votaría por Enrique Peña Nieto, nada más. Pero el movimiento Volver a Empezar no. Manuel, agradecerte el tiempo y la plática aquí en Análisis Político. Con mucho gusto y gracias como siempre. Al contrario, Manuel, mucho gusto. Amigos de Análisis Político, los invitamos a que sigan nuestro programa después de esta pausa comercial.